Muy buenas, vamos a resolver el ejercicio de esta semana, el cual corresponde a la ayudantía número 8 del curso. En esta ayudantía vamos a ver las ecuaciones de movimiento calculadas a partir de momento lineal y momento angular. ¿Cuál es la diferencia respecto a lo anterior? Es que en este caso las partículas o los cuerpos tienen masa. Entonces nosotros no podemos describir las ecuaciones de movimiento a partir de las tipos de coordenadas, por ejemplo, cartesianas, cilíndricas, esféricas, donde nosotros teníamos cuánto valía el R, por ejemplo, por así decirlo. En este caso ya no podemos hacer eso. Entonces vamos a tener que recurrir a la ecuación de momentum para poder resolver esto. Y en tal caso, nosotros tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos una partícula de masa m que se está moviendo en un disco y este disco está rotando sobre X. Entonces, si lo vemos en el plano ZY, esto está así, de la siguiente forma. Está rotando con un ángulo phi y a la vez la partícula rota en el disco con otro ángulo, que le vamos a poner θ. Ok, muy bien. ¿Cómo comenzamos con esto? Primero vamos a definir los vectores normales, perdón, vectores unitarios de nuestro problema. Vamos a decir que en esta dirección nosotros vamos a tener un E sub r, en esta dirección vamos a tener un E sub θ, en esta dirección que ya está puesto vamos a tener un E sub phi. Entonces, si se fijan, esto lo vamos a trabajar con coordenadas cilíndricas. Coordenadas cilíndricas. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar básicamente la aceleración en coordenadas. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a tener que la fuerza neta de fuerzas que actúan sobre nuestro cuerpo de interés va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo del momentum. No sé con qué letra lo habrán puesto, pero recuerden que esto es mb. ¿Qué es lo que pasa? Es que hay ocasiones que nosotros siempre ponemos esto como masa por aceleración, pero puede darse el caso de que la masa sea variable con el tiempo, entonces van a tener que derivarlo. Así que siempre utilicen esta nomenclatura en vez de masa por aceleración para que no se confundan. Ok, vamos a definir la aceleración en coordenadas cilíndricas. La aceleración es lo siguiente. Les recomiendo que, bueno, asumo que ya tienen su formulario listo con todas las coordenadas, cosa que este tipo de cosas no pierdan tiempo en esto. Recuerden que tienen que, aparte de anotar cuánto vale la aceleración, les recomendé que anotaran los vectores unitarios en cartesiana y además las derivadas. Entonces, aquí coseno de teta, n sub teta, más r phi 2 puntos, seno de teta, más 2r punto, phi punto, seno de teta, más 2r teta punto, phi punto, coseno de teta, n sub phi. Muy bien, esa es la aceleración. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que nuestra partícula va a estar restringida a un cierto radio de r constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que r en realidad es r. Entonces, al derivarlo, ambas derivadas van a ser 0. Por lo tanto, nuestra aceleración queda en lo siguiente. Menos r, teta punto cuadrado, más phi punto cuadrado, seno de teta n sub r, más r, teta 2 puntos, menos phi punto cuadrado, seno de teta por coseno de teta, n sub phi, perdón, sub teta, más r, phi 2 puntos, seno de teta, más 2 teta punto, phi punto, coseno de teta, n sub phi. Ok, ahí está nuestra aceleración. Volviendo a la teoría, ya tenemos, bueno, en este caso va a ser la masa por la aceleración, porque claro, nuestra masa se mantiene constante. Entonces ahora tenemos que calcular cuántas son nuestras fuerzas. Ahora, nuestro cuerpo va a estar sujeto a lo siguiente, va a estar sujeto a su peso,
mg, y aparte va a estar sujeto a las mismas condiciones que tiene el problema. ¿Y qué condiciones tiene? Son las condiciones de las normales, o sea, de las fuerzas de contacto que tiene con la superficie. Por cómo gira nuestro sistema es como va a tener las fuerzas. Entonces, claramente va a tener una normal, así, que va a salir, porque esto, recuerden que se está moviendo en el disco, dentro del disco. Entonces, acá nosotros vamos a tener una fuerza normal que en dirección R. ¿Qué otra fuerza vamos a tener? Vamos a tener esta. Porque como esto está girando así, en el fondo esto como que lo está empujando. Entonces, acá nosotros vamos a tener una cierta NFI. Entonces, las fuerzas que va a estar sujeto va a ser un NFI, un NR y su peso, mg. Ahora, nosotros estamos trabajando con coordenadas cilíndricas. El peso está en z, entonces hay que convertir esto. Esto está en FI, esto está en NR, perdón, FIR, así que esto está ok. Este es el que hay que transformar. Ahora, ¿cómo se transforma? Bueno, no, hay que hacer un poco de geometría. Entonces, nos vemos en esta figura. Voy a hacer un poquito más grande acá. Tenemos lo siguiente, acá está nuestra partícula, acá está mg, acá está phi, y entonces, si descomponemos esto, en esta dirección va a quedar con un coseno, mg coseno de phi, y en esta dirección va a quedar con un mg seno de phi. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta dirección queda en el disco, y queda hacia abajo, entonces esto queda así. Mg seno de phi. Y acá nosotros lo vamos a descomponer en estas coordenadas. Acá ya lo tenemos descompuesto en esta, en esta, en este sistema coordenado. Ahora, esto queda así, perdón. Eh, queda más o menos el mismo dibujo. En realidad queda el mismo. Y acá está phi, pero este no es mg, sino es que es mg seno de phi. Aplica la misma descomposición y les va a quedar que las fuerzas son lo siguiente. Normal en R menos mg seno de phi seno de teta en sub R más mg, esto menos mg seno de phi coseno de teta n sub teta más m phi menos mg coseno de phi n sub phi. Ahí están nuestras fuerzas. Ahora voy a reescribir todo esto. A ver dónde puedo borrar. Voy a borrar arriba, porque esto lo pueden pausar y lo ven de nuevo. Es para no perder el enunciado ni el dibujo. Entonces, recapitulando, ustedes siempre van a tener que describir la aceleración de la partícula o del cuerpo. Posteriormente, definir cuáles son las fuerzas. Y finalmente, resolver el sistema con momentum lineal. Entonces, aquí vamos a resumir esto. Va a quedar mgr menos mg seno de phi coseno de phi en igual a menos mr por la aceleración en r. En teta les va a quedar menos mg seno de phi coseno de teta igual a mr sobre, por 2pi menos phi punto cuadrado
seno de teta, coseno de teta, y finalmente phi. N phi menos mg coseno de phi es igual a mr phi dos puntos seno más 2 phi punto teta punto phi punto coseno de phi. Coseno de teta, perdón. Voy a borrar lo que está acá abajo para continuar. Y una vez definido el equilibrio, si se puede decir así, que suma de la fuerza neta es igual a la derivada del momentum, podemos sacar las ecuaciones de movimiento a partir de eso. Entonces, en estos casos, puede haber más de una ecuación de movimiento. Y es lo que vamos a ver ahora. De partida, si vemos, nosotros no conocemos cuántos son NR ni NFi, pero nosotros vemos que en teta no tenemos ninguna incógnita. Entonces, de teta, de inmediatamente sacamos la primera ecuación de movimiento. Y la primera ecuación de movimiento les va a quedar así. Que despejan el teta y siempre escriban de esa forma. Como la despejan y la dejan igualada a cero. Esa es la primera ecuación de movimiento. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros no conocemos ni esto ni esto. Pero el problema a nosotros nos entregaba el tau, que en el fondo era el torque que estaba ejerciendo esto. Y si lo analizamos un poco, solamente ejerce torque esta dirección. Porque esto está girando así y solamente esta normal es lo que va a hacer torque. ¿Ok? Entonces, nosotros decimos que en el fondo, el torque eh, más la normal, n phi, por su radio, que es r teta, o sea, r seno de teta, es igual a cero. Por lo tanto, nosotros decimos que phi es igual a menos tau sobre r seno de teta. ¿Por qué no incluimos el mg? Porque en el fondo nuestras normales incluyen el peso. Y finalmente con esto, nosotros reemplazamos nuestro NFi en esta ecuación y encontramos la otra ecuación de movimiento. Va a quedar lo siguiente. Teta, coseno de teta, AG, R mayúscula, seno de teta, coseno de phi, es igual a menos tau sobre m r cuadrado. Dejé como constante acá. En este caso está igual a 0, pero bueno, en cierto modo da lo mismo eso. Tiene que estar bien algebraicamente. Y aquí nosotros tenemos nuestra segunda ecuación de movimiento. Esta era la primera y esta la segunda. Eso es. Ahora vamos a resolver el mismo ejercicio, pero utilizando conservación de momentum angular. Voy a borrar. Entonces, estos problemas se pueden resolver por ambos métodos, pero yo considero que cuando estos sistemas se están rotando como con coordenadas esféricas, cosas de ese estilo, recomiendo usar conservación de momentum angular, porque lo encuentro como más rápido y no hay que complicarse mucho. Ojalá esto se pudiera borrar más rápido. O yo creo que sí hay una forma, pero no he investigado mucho. Pero bueno. Nótense que ahora entramos a una nueva parte del curso.
Ya no solamente estudiamos la partícula sin masa, sino que ahora te va a tener masa, y más adelante vamos a tener cuerpos. Y como a modo de adelanto, para rellenar un poco, recuerden que los cuerpos, cuando los estudiemos, vamos a darnos cuenta que tienen, vamos a borrar esto, vamos a pegarlo encima, ¿no? Que los cuerpos tienen su masa, por así decirlo, en la inercia. ¿Sí? Ya, bueno. Que lo que dice, bueno, resuélvalo con el momento angular, que es lo que vamos a resolver ahora. Bueno, antes de comenzar, vamos a hacer como un pequeño repaso. Y tienen que saber lo siguiente, que en el fondo nosotros antes teníamos que la fuerza neta era igual a la derivada del momento. En este caso, nosotros vamos a tener que nuestro torque neto, que va a ser R cruz F, donde F es la fuerza neta, va a ser igual a una cierta derivada. Pero este término H, en el fondo es nuestro R cruz, si en este caso era la fuerza, acá va a estar el momentum. ¿Ok? Y eso. Ustedes van a decir que en el fondo el torque va a ser igual a esta derivada. Y esa es la ecuación de conservación del momento. Ok. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, vamos a resolverlo lo primero, el radio. El radio va a ser claramente R n sub R, porque está en coordenadas cilíndricas y esto es R y esto siempre está en un círculo, describe R. Nuestras fuerzas van a ser las mismas que teníamos antes. NR menos mg seno de teta seno de phi n sub R menos mg seno de phi coseno de teta n sub teta más n phi menos mg coseno de phi n sub phi. Ahí tenemos las fuerzas. Si se fijan, es muy parecido a lo que nosotros teníamos antes. Y acá aplicamos el producto cruz. Bueno, el producto cruz, claro, va a estar en R, phi, teta phi. Acá R00. Y vamos a tener las componentes. Aquí vamos a tener eso y eso. Para no anotarlo todo. Entonces, cuando resuelvan este vector, se van a dar cuenta que les va a quedar lo siguiente. Repasen eso de los productos cruz. Recuerden porque cuando van acá, esta fila es con un negativo del determinante. Entonces, son cosas que quizá uno se les puede olvidar con el tiempo. Ok, entonces ya tenemos el R cruz F. Ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar? El, en el fondo, el momentum. Ahora bien, la velocidad en coordenadas cilíndricas queda lo siguiente. Despreciando el R, o sea, los R punto y R2 punto porque son ceros, porque el R es constante, les va a quedar esto. R seno de phi, o sea, seno de teta, n sub phi, más R teta 2 puntos, así. Ahora, vamos a calcular H, que era R cruz P. Acá hay que multiplicarlo por la masa, que es M, que no tiene ninguna complejidad, que es R cruz P. Entonces esto va a quedar así, E sub R, E sub phi, E sub teta, E sub phi, R sigue siendo R, 0, 0. Y acá viene nuestro P, nuestro momento, que va a ser MR seno de teta phi punto, MR phi punto. Y al resolver esto, va a quedar esto.
Eso es lo que queda. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestro balance es con las derivadas. Entonces esto vamos a tener que derivar. Acá para quedar vamos a tener que derivar esto, porque estos vectores no son cartesianos y hay que derivarlos. Por esa razón yo les he hecho tanto hincapié que tengan un formulario con las derivadas, así como lo tenía yo, para que no pierdan tiempo en esa clase de cosas. Entonces después van a derivar y van a resolver esto, y yo voy a anotar cuánto les da, porque el desarrollo es bastante amplio y perderíamos mucho tiempo. Al final a ustedes les va a llegar a esto. Fíjense que también podríamos haberlo resuelto con coordenadas cartesianas, cuya ventaja hubiera sido únicamente no haber derivado los vectores normales, perdón, los vectores unitarios. En algunos casos yo considero que siempre las coordenadas cartesianas son más fáciles que las demás porque son como más intuitivas. Calculan eso y les va a dar eso, en la derivada. Ahora, ustedes tienen esto, perdón, voy a cambiar el lápiz. Y tienen esto. Teta lo igualan con los teta y phi lo igualan con phi. Acá de phi sacan de inmediatamente la primera ecuación de movimiento porque no tienen incógnita. Y de esta parte, el n phi lo reemplazan por lo que habíamos calculado delante. Que el n phi, que el n phi es igual a menos tau, que era la condición de que notaban en el problema, r seno de teta. Eso lo reemplazan ahí, lo igualan y lo despejan. Y vamos a llegar a exactamente lo mismo. En este caso yo encontraba que con movimiento angular era más rápido porque nos permitía reducir las ecuaciones de inmediatamente. Si se fijan, en el movimiento lineal teníamos que en R nos quedaba una incógnita que no lo podíamos determinar. Y que encontramos dos ecuaciones de movimiento con momentum lineal. En este caso con angular también encontramos dos ecuaciones de movimiento que son las mismas y que sí podemos conocer. Ese ha sido el ejercicio de esta semana. Gracias.